Enlace Vertical. Cambiamos la forma de hacer ministerio. Hello, Hola. buenas noches chicas, ¿cómo están? Muy bien. Bien. No son reinas, hablen. Oye, pero es que estamos con Oye, la las reinas hablan más. Pero hay gente que nos escucha por audio. Buenas. Vale. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué estuviste haciendo esta semana? Vale, cuéntanos un poquito tus experiencias. Bueno, yo estuve trabajando mucho. Ah, O di sea, la oye, de verdad. Y en la calle, ¿qué Oye, estabas no, haciendo? mentira, yo estaba en un piqueteo. Ella estaba protestando, ¡Pacífico! pero de forma pacífica. El policía le preguntó que cuántos paños? Si ibas a- vamos a cerrar un paño. Ajá, y ella dijo que iba a cerrar 2. No, mentira. Oye, no mentira, no les crean, no cerramos ningún paño. Ok, vamos a creerle, ninguno de nosotros estaba ahí, pero yo escuché que por el hospital del niño estaban cerrando paños. Ajá. Allá. Miren la cara, miren la cara. Bueno, para los nuevos, escuchando el podcast, si no nos conocen, nosotras somos un podcast de actualidad, somos amigas y nos Estamos gusta locas. hablar. Sí, y entonces compartimos nuestras convicciones, nuestros principios, que son diferentes en algunos E aspectos. ideas. Ajá, de forma muy jovial. Principalmente Celia lo hace muy jovial. No grites en el micrófono. La payasa. Sí, hoy me tienen muteada gente porque en los últimos podcasts y que Celia, me rompiste el tímpano. Entonces me dijeron que habla bajito. Así Y que que yo hable más alto. el feedback fue, la negra habla muy alto. Entonces, Eso fue ahora- Uricel. Sí, bella. Gracias, bella. así gracias. que ahora estamos bajándole los decibeles a las negras. Te amamos, te amamos. Ok, en el día de hoy vamos a hablar de un tema un poco particular, la iglesia X en un mundo Z. Según Juan Pi es porque no queremos hablar de X iglesia, entonces le estamos diciendo la iglesia X, pero esa no es la razón Estamos hablando realmente. de generaciones. Estamos hablando de Exacto. generaciones. Entonces, la iglesia liderada por gente de generación X en un mundo de generación Z. Entonces, yo personalmente consumo mucho contenido en línea y reiteradas veces escucho expositores referirse a la generación actual como millennials. Error, totalmente. Como si hubiesen leído un libro de hace 15 años y creyeran que el libro no se paralizó en el Tipo tiempo. las estadísticas, ¿viste? Que Ajá. salen las estadísticas, a los hombres les gusta, no sé qué, y cuando ven de que 2008. 90 y algo, tú que Ese era el hombre del año de 1900 nunca. Ok, entonces cuando en realidad los millennials de la actualidad, la mayoría tiene arriba de 30 años. Aunque Valesca dice que es millennial y está por debajo. Yo ¿ya? soy millennial. Pero la realidad es otra. Oye, tú sabes que yo soy millennial. Sí, Mi sí, manera sí, de ella es pensar es millennial, millennial. ella es Sí, la millennial. manera de pensar, no, lo que pasa es que ellas hicieron una fusión de cuerpos. La manera de pensar de Celia es de Z y la de Valesca es yo soy de más Z millennial. que vale. Ok, y la generación Z es la generación que viene detrás de los millennials y antes del alfa. O sea que si tú tienes de 12 años hasta 27, 28 por ahí, eres Z. Y si eres menor de eso, eres alfa. O sea que, Emma, tú eres alfa. Ajá. ¿Qué? Ariel también. Jen es alfa. Eso es lo que le estoy diciendo. Aquí esto es cultura básica para el que no sabe más, busque después en nuestras redes sociales que la community manager se va a encargar ¿Para de qué Wikipedia, amigos, si la tenemos a Ring? instruirlo. Bueno, pero bueno, la mayoría de los Z son hijos de la generación X e inclusive algunos millennials. ¿Ve? Entonces, ya saben que los chicos Z de la actualidad son criados por gente que fue generación X, o sea, que nació antes del 82, más o menos. Mi hermano. Entonces, los X fueron los que se enteraron en su adolescencia de que era importante cuidar la autoestima con palabras positivas. De ahí viene todo esto de que ahora los chicos tenemos que hablarle con palabras positivas, Sí. reafirmando. Y los millennials fueron la primera generación completa que se crió con la continua exposición audiovisual a la noción de los derechos humanos. Hoy esto puede parecer normal, pero en los 80 no lo era. Entonces, hoy día eso es lo que vivimos día a día. Bueno, pero si quieres saber más de las generaciones, ya les dije, el community manager nuestro se va a encargar Me voy a encargar esta semana de de instruirlos. poner todo eso en las redes sociales nuestras, en el Instagram nuestro, para que ustedes tengan toda esa información. Así que, ¿qué tal si vamos con la intro y vamos ahí al meollo del asunto? ¿Les parece? Así es. Bueno, estamos de vuelta. Bueno, luego de un suceso histórico como el que vivimos, que fue la pandemia, está muerta la risa esta, porque no puede gritar, no puede gritar. Y Me siento que no soy yo. tiene El la- microfoneo, Celia, tú sabes cantar, hágale. Ajá. Hágale. Tiene la fuerza Ah. frenada aquí en los dientes. Dice, bueno, luego un suceso histórico como el que vivimos, que fue la pandemia del COVID-19,
tenemos una oportunidad extraordinaria de contextualizar la iglesia en el aquí y el ahora con la generación actual. Dijimos que la generación actual creciente es la Z, recuerda. Pero eso no está ocurriendo en las iglesias, a pesar de que la pandemia derribó paradigmas y estereotipos de cómo hacer iglesia o ministerio. ¿Ve? Entonces, la pregunta acá es esta. ¿Crees que esto se debe a que gran cantidad de los pastores en las iglesias son generación X o son baby boomers y que todavía están pensando que lideran millennials, mientras que la cultura mediática ya está impregnada de gustos y percepciones de la generación Z? Mira, antes que decirlo, o sea, yo tengo que decir que yo soy millennial, pero muchos de mis gustos son Z. Por todo lo que yo consumo diariamente en las redes sociales, eso ha hecho que muchas veces mi personalidad y aún mis gustos y mi forma de vestir y todo sea muy Z. Entonces, yo tengo que aclarar que yo no tengo problemas con un liderazgo X, Z, ni a un silent boomer, lo que sea. Ni ninguno. Ninguno de esos. Yo no tengo ningún problema con un liderazgo así, siempre y cuando el liderazgo tenga una visión generacional como la que estás diciendo que tiene que tener la iglesia. Entonces, respondiendo a la pregunta, yo creo que en las iglesias no se está explotando este tipo de forma de alcanzar a estas generaciones, justamente porque sus pastores están sumidos en utilizar lo que funcionó con ellos. Y no quiero volverme espiritual, pero sabemos que lo que funcionó con ellos fue la palabra de Dios. Pero los métodos y las formas, no estoy hablando de música, puede que sí, en las formas esté metida la música, la liturgia de las reuniones y, no sé, la forma de predicación y todas esas cosas, sí creo que es necesario que los pastores hagan ese cambio y por esa causa creo que no se está alcanzando bien a la generación Z. Ok, yo estoy de acuerdo con esta parte que dices, en que no me importa quién esté liderando, siempre y cuando sea una persona que se modernice o se contextualice, como fue la palabra que utilizó Arlene. Sin embargo, la realidad es que son pocos los pastores y líderes de esa generación que se contextualizan y que buscan educarse. En verdad, no, incluso se cierran y dicen, no, o sea, yo no sé usar la computadora, yo no sé usar un celular. O sea, si tú estás predicándole a una generación de hoy que desde que tenían 2 años ya sabían, 1 año, ellos agarraban el celular, ellos desbloqueaban el celular de su mamá, pasaban las fotos y se ponen a ver videos, se toman ellos mismos videos, llaman a su mamá desde el celular de papá. Mi sobrina de 3 años llama a mi hermano y le dice, ¿dónde estás? Y le manda notas de voz. Tiene 3 años y la tipa no sabe leer, pero sabe enviar notas de voz a su papá. O sea, si tú que estás ahí arriba crees que vas a alcanzar a esa generación sin saber de tecnología, estás equivocado. Entonces, la mayoría de los líderes de esta generación se niegan a modernizarse. Entonces, yo siento que eso sí ha influido demasiado y aquí lo vemos, o sea, de hecho la gran parte de las iglesias que tienen estos líderes no tienen gente de estas generaciones, salvo los que los padres los jalan de la oreja, vas y te sientas porque vas y te sientas, pero apenas cumplen 18 años dicen, ¿sabes qué? Voy para adelante porque a mí no me interesa nada de lo que está pasando allá. Bueno, yo apoyando lo que inicialmente dijo Celia, realmente los pastores hoy día, o el liderazgo, se centran en entregar a su congregación o a la audiencia presente lo que a ellos le dieron hace 20 años atrás, ¿ves? Porque a ellos les funcionó. Entonces, en lugar de instruir y enseñar a la congregación a prepararse para llenar y entregar la necesidad o lo que necesita la generación creciente, ¿ves? Por esa razón tenemos tantos jóvenes aburridos en las iglesias y que no quieren estar allí. Porque, por ejemplo, si yo tengo una iglesia llena de personas que son millennials, yo sigo entregando a los millennials lo que ellos necesitan, pero yo necesito gente joven, porque si no la iglesia va a morir en algún momento, porque no hay jóvenes en la iglesia. Entonces, seguimos ministrando únicamente a los que están ahí sentados en lugar de expandir nuestra mente y decir, tenemos que alcanzar a la generación que viene, porque va a morir la iglesia. Por eso han muerto tantas iglesias en otros países, en Estados Unidos, inclusive aquí en Panamá también. Y por eso hay jóvenes, inclusive los hijos de pastores, buscando otras iglesias donde congregarse, porque las iglesias de sus
sus papás se están muriendo. Y quieren saber de Dios, de verdad, de corazón quieren hacerlo, pero no se hallan en estos lugares porque simplemente es para otra generación. Exacto. Y este pensamiento que tú dijiste, que tienen que tener un pensamiento generacional, la mayoría de las iglesias conservadoras, cuando yo me refiero a conservadoras, es en la parte bíblica, Ujú, doctrinal, ujú. ¿ves? Tienen este pensamiento, no o sea, te enseñan lo mismo, o sea, y no tienen una visión generacional y son aburridas, ¿ves? Entonces es una pena que los chicos podrían recibir una muy buena enseñanza y crecer bien espiritualmente, pero no tienen esa facilidad porque en la iglesia están aguantando en lugar de disfrutando, como dice Exacto. Barriger, ¿no? Y no es que estamos diciendo que necesitamos armar un show para esta generación Z, o la generación sí, Z o alfa. Es simplemente hablar su idioma, hablar lo que ellos entienden, expresarte de la manera como ellos lo entienden. Esa yo creo que es la solución. Entonces, ¿piensan ustedes que los pastores o las iglesias carecen de contextualización y por eso se rehúsan al cambio? Yo creo que sí. Pero ok, ya va, esto va en parte con la idiosincrasia de esta generación. Porque cuando las veces que yo me senté a hablar con mi papá de muchas cosas, con mi mamá también, mami, te quiero, gracias por mirarme, con mi mamá, yo veo que en muchas ocasiones son muy tradicionalistas. Entonces es como que yo hacía esto así, esto se hace así, y tan acostumbrados a que en las cosas se hacían así, que no, o sea, no sé, no admiten algo nuevo, algo diferente. Y de hecho, creen que lo diferente es malo. O creen que lo diferente ahora es demoníaco. Porque incluso, o sea, ellos piensan que porque queremos hacer cosas modernas o queremos digo, hay iglesias que todavía no usan batería porque eso es del demonio, yo no sé qué. Dije, man, o sea, estás atrás, o sea, tan tradicionales y tan cuadrados que no admiten cosas nuevas. Y eso para mí es como que el mayor error que tú puedes tener, porque tú no puedes ser cuadrado. O sea, ni siquiera Dios, a mí me parece que sea cuadrado. Muchas cosas que vemos en la Biblia nos podrían parecer arcaicas o pasadas, pero lo cierto es que estaba acomodado a la generación del momento. Exacto. Y yo estoy segura que si Cristo viniera en el 2022... Lo veríamos en jean roto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? En jean roto y el pelo largo con arete. Entonces sí, mi queja es que esa generación es cuadrada, se niega a admitir el cambio, se niega a ver como bueno algo que no tiene nada de malo porque tradicionalmente en su tiempo era malo. En los tiempos de mi papá, usar tobillera significaba que eras prostituta. Si tenías también chokers, gargantillas, también significaba una cosa así rara. Entonces, una chica de la generación de ahora la usa, tú no puedes pensar que ella es prostituta. O sea, que no tiene sentido. Tienes que salir de tu cuadrado y que ya Bueno, los es que tiempos pasaron. en el contexto original era lo que significaba. Yo lo sé, no la tobillera, era un grillete. O sea, de grillete paró en una tobillera. Pero después, no, yo sé que eso tiene su historia. El punto es que tú tienes que entender que cambiaste de época y que ya eso no significa eso. Y que de hecho nadie ahora entiende eso de esa manera. Exacto. Mira, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, pienso que es así la pregunta, como dices, ¿piensas que algunos pastores o iglesias carecen de contextualización y por eso se rehúsan al cambio? Totalmente de acuerdo. Pero yo me hice la pregunta, ¿cómo tú le dices a un pastor anciano, boomer, silent, X, lo que sea, que eso que él está haciendo no está ministrando la vida de la gente que está escuchando? El tema es que realmente no carecen de contextualización. O sea, lo que pasa es que ellos están en el tiempo y el lugar equivocado. ¿Qué explico? Por ejemplo, una iglesia que canta himnos y que se visten todavía de saco y corbata todos los domingos y como los misioneros que fundaron su iglesia en 1900 nunca, ¿ves? Asumiendo que esa es la forma bíblica de cómo se tiene que hacer la liturgia de la iglesia y cómo se tienen que vestir, ellos están contextualizados, pero en una época que ya no existe. Exacto. Entonces ellos mueren con la Biblia atada y el librito de cómo se tiene que llevar a la iglesia.
y no se dan cuenta que tiene que ir cambiando. Entonces, el punto de la contextualización no es quedarte en el contexto de cuando se fundó la iglesia o cuando comenzó la iglesia, pues si no estaríamos en la iglesia primitiva, ¿no? Tenemos que contextualizarnos en el aquí y el ahora. 2022. No en la década pasada, Totalmente. ¿ves? Es evaluar por qué hacemos lo que hacemos, ¿ves? Entonces, realmente creo que eso es lo que los lleva a ellos a rehusar al cambio, ¿ves? Porque no entienden de que el contexto es el aquí y el ahora, no en el contexto que a mí me funciona hace 20 años o en el contexto en que se fundó la iglesia hace 50 años, sino en el contexto del aquí y el ahora. Y nuestro contexto es con una nueva generación que recibe las cosas de otra forma, ¿ves? Y no significa que no fue efectivo hace 20 años. Te estoy diciendo que no es efectivo ahora, ¿ves? Pero de que fue bueno, fue bueno. Y de que probablemente hace 20 años fue exitoso, lo fue. ¿Ves? Entonces... Si no, no habrían cristianos hoy en día. No, definitivamente. Capaz no estarían ellos liderando. Entonces, nunca te preguntaste por qué tantos cristianos no aplican lo que escuchan en la iglesia. ¿Ah? ¿Crees que el cristiano es transformado simplemente por escuchar sermones semana tras semana o debemos cambiar la forma de impactar sus vidas? Ok, aquí hay un tema, yo tengo yo tengo mucho que decir sí, aquí yo y también. no puedo gritar. Tengo muchas ideas. Grita. Espérate, échame para atrás la sillita. Dale, Yo tengo empieza. muchas ideas mezcladas porque lo cierto es que esta generación fue la que nos crió a nosotros. O sea, esa generación... Hicieron buen trabajo, gracias. Esa generación me crió a mí, pero, o sea, yo le doy gracias a Dios por cómo fue mi vida. Mi papá fue, a pesar de que él era bien tradicional, no era tanto, o sea, que yo tenía mucha libertad en cuanto a las cosas que yo hacía, y bueno, mi papá se ponía molesto al principio, pero ya después lo superaba bien rápido y ya, pues no, tema eliminado, tema olvidado. No, para nada. Pero yo conozco padres de otras amistades que sí tenían esta manera de pensar. ¿Y qué pasa? La manera de enseñar la palabra no solo era tradicional, sino muy legalista. Entonces, estas personas crían a la gente de mi edad, y hoy en día la gente de mi edad se niega a aceptar a Cristo porque enseñaron un Cristo legalista, enseñaron a un Cristo que te exigía reglas, enseñaron a un Cristo diferente al que yo conozco. Y ojo, yo no estoy diciendo que Cristo sea liberal, yo no estoy diciendo que Cristo espere que tú puedes hacer con tu vida lo que te da la gana sin tomar en cuenta su opinión. Todo lo contrario, él tiene una opinión muy clara de cómo deberían ser las cosas y está plasmada en la Biblia, pero entonces le enseñan de su manera a ver las cosas, y el legalismo está ahí metido. Y eso tiene que ver mucho con la manera de pensar de ellos, porque incluso tú le preguntas a una persona de esta generación que no es cristiano y te va a enseñar y te va a decir cosas como: yo no admito tatuajes, yo no admito, o sea, que mi hijo no se puede poner eso. O sea, tienen una manera de pensar chapada a la antigua que no necesariamente tiene que ver con el cristianismo. Es gente que no es cristiana y piensa aún de esta manera. Entonces, sí, definitivamente, yo pienso que muchos cristianos de ahora no aplican lo que les están enseñando porque simplemente no lograron llegar a su corazón. Para mí la palabra se llega por medio de relación y enseñanza, pero dando el ejemplo y no imponiéndote reglas. Entonces, esta generación es mucho de reglas cuadradas. Bueno, yo pienso, o sea, yo cuando estaba leyendo esta pregunta, se me vino a la mente justo la predicación, y no la predicación, la enseñanza de la escuela dominical que tuve este domingo que pasó, y hablaba acerca de la parábola del sembrador. Entonces yo me puse a ver, dije, ok, esta pregunta me hace ver como que el problema no es del terreno, sino que el problema es del sembrador, porque estamos buscando frutos en un terreno que nosotros pensamos que está listo y preparado, pero aquí hay un problema con el sembrador. Entonces yo creo que, haciendo la espiritualidad de todo este asunto, yo creo que los sembradores aún, o sea, los sembradores en el ámbito secular, no hablando del ámbito bíblico, ellos estudian mucho su semilla y estudian mucho el terreno también. Entonces yo creo que la razón por la cual la tierra no está dando fruto este último tiempo es porque estamos utilizando una semilla que no es fértil para
el terreno en el cual estamos diciendo que estamos trabajando. Entonces, a mí, la verdad que yo siento que o sea, que no hay cambios en esta generación y que no estamos llegando a ellos, justamente culpa del sembrador y culpa del terreno también. O sea, creo que el terreno en muchas ocasiones hemos aprendido y hemos estudiado, pues, y visto también que las generaciones viejas siempre dicen que la generación que viene defectuosa. O sea, eso se vio desde siempre. Los boomers hablan así de los X, los X hablan así de los Z, los Z hablan así de los alfa. Y haciendo ver cómo hay una degeneración de valores, de todo esto, pues, que es triste, pero cada generación se hace ver como que tú eres mejor que esa generación que está naciendo y saliendo. Entonces, yo sí siento que los pastores necesitan, y los líderes también, necesitan hacer un cambio en su manera de sembrar. Y creo que aquí la culpa no solamente recae en el sembrador, sino también en el terreno. Bueno, mira, me acordaba de algo que dijo Vale en cuanto a que, o sea, los que vienen de la generación X, por lo menos, por ejemplo, que ven muy mal el hecho de los tatuajes y este tipo de cosas. Fue un Ajá, ejemplo. pero eso tiene sí. que ver en contexto en el que ellos crecieron. Recuerda que ahí estaba todo el boom de los hippies y en esa época, entonces para ellos en contexto es malo. O sea, mi mamá, por lo menos, mi mamá le parece espantoso que las mujeres usen tatuajes. ¿Ve? Entonces, y la chica puede ser la más bonita del planeta y dice que, pero tiene tatuaje, te quiero mamá. Pero la realidad es así, ¿ves? Igual me quedé entre la tierra y el abono y la cosa y se me complicó la idea. Pero algo que yo le mencionaba a mi esposo desde la pandemia es que la gente ya está cansada de los sermones de 1 hora, de los programas y las liturgias específicas, de los horarios oficiales en los que se tienen que cumplir todas las cosas. E inclusive, bueno, la pandemia nos mostró que se podía hacer diferente las cosas, ¿no? Entonces, el individuo es transformado por la forma en que interactúas con él. Entonces, Jesús no priorizó los monólogos. ¿Ves? O el decirte los no, ¿ves? Él era un maestro en hacer preguntas y guiar a la gente donde quería, sin necesidad de un largo discurso, ¿ves? O cuando él habló con la samaritana, le dio un discurso. No hizo eso, ¿ves? Entonces, yo creo que necesitamos capacitarnos y capacitar al liderazgo en las iglesias a escuchar y hacer preguntas inteligentes para conversar y colaborar. La generación actual no quiere que tú le digas, tú no puedes. Exacto. Yo creo que tú puedes colaborarle en que su pensamiento sea más amplio, ¿ves? Porque cuando él entiende el por qué es mejor hacer las cosas de esta forma, lo tienes involucrado, lo tienes de cabeza, lo tienes porque le diste una razón del por qué. Los padres de nosotros vienen de un contexto en el que tú le decías, tú decías, ¿y por qué? Y él decía, porque yo lo digo. Y tú te callabas la boca porque él lo dijo. Hoy tú no puedes educar de esa manera. Tú hoy no puedes dirigir. ¿Y quién eres tú? De esa forma, ¿ves? Entonces, tú tienes que darles una razón. Entonces, yo creo que tenemos que aprender a interactuar. Y eso nos va a pasar, bueno, yo no tengo hijo Z, pero mi hija es alfa y tengo que también tratar de analizar cómo debo interactuar con ella, ¿ves? Pero aquellos que tienen hijos que son Z, este también es una forma de cómo alcanzar, o sea, cómo liderar la vida de ellos de la forma correcta, ¿ves? Y bueno, yo me acuerdo de un TikTok que vi el otro día que era, dije, mamá, ¿puedo ir a una fiesta? Dije, no. Dije, pero todos van, pero tú no. Dice, dice, pero ¿por qué yo no puedo? Porque tú eres hijo mío y tú no vas. Y entonces esa era la forma en la que los padres de nosotros nos criaron a nosotros. Decía que no y punto, pero con esta generación así no se puede, pues. Entonces yo creo que es un poquito esta parte, ¿no? Entonces, ahí ya casi terminando, ¿por qué crees que hoy día en las iglesias los ministerios con la generación Z son débiles? Yo creo que ya fuimos claros en muchas carencias que creemos nosotros porque tenemos una visión más generacional, pero entremos un poquito más como a la raíz del problema, profundicemos en la tierra de Celia. Entonces, ¿por qué crees que hoy día las iglesias y los ministerios con la generación Z son débiles? Yo tengo que decir que en parte no conocemos a la generación. O sea,
esa es una de las razones. Yo pienso que hay varias, pero yo quiero hablar un poquito de que no conocemos a la generación, pero la razón es que no queremos hacerlo. Exacto. O sea, que queremos quedarnos en nuestra comodidad, pero lo cierto es que yo no estudié mercadeo ni nada de eso, pero se sabe que cuando tú quieres alcanzar a una persona, tú tienes que estudiar tu mercado. Entonces tienes que saber cómo piensa esa persona, tienes que saber qué cosas le gustan, tienes que saber cuáles son sus intereses. Y yo he comprobado, yo tengo una sobrina de 16 años. Rachel, que la mencionamos en todos los podcasts. Ella está mencionada en todos los podcasts, tú sabes, Rachel. Y yo he comprobado con ella que que un adolescente de su edad puede amar a Dios y puede querer de corazón servir a Dios y hacer cosas por Él si se le da el espacio cómodo para que lo haga. Yo vi a Rachel apática en momentos, yo vi a Rachel con ganas en momentos y la mayoría de las veces no era porque ella fuera la rebelde ni nada por el estilo, era porque las veces que se le dio la oportunidad era un lugar cómodo en el que ella sentía que podía ser un poco libre y que podía utilizar su ingenio de maneras diferentes y no, o sea, si yo la llevara, yo sé que si yo fuera a otra iglesia en donde se enseñaran de estas maneras, Rachel no iría, no quisiera servir allí. No, o sea, yo estoy segura y yo te estoy hablando, acá se enseña la palabra. Acá a Rachel yo le enseño la palabra, a Rachel se le enseña bien. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Ahí voy, o sea, cuando tú le das la oportunidad a este joven de que sirva de una manera que él se sienta cómodo, como dices tú, yo digo en tantas su contexto, cosas. sí. Mi pan, Porque ella me concentra Yo ni me acordaba de esa canción. Porque ella me concentra de esta manera. Se trabó en el su aquí la mujer. No, ya Otra lo dije en su contexto. Ajá. Ok, Pero dale, continúa. Ok. Bueno, yo creo, o sea, obviamente hago retweet a lo que dijo Vale, ¿Al de porque también. Y me hiciste acordar a la llama eso que sale. Cuidado que me ponga a bailar. Espérate. No, ese es otro podcast. Sí, oye, pero yo creo que también, o sea, por conocimiento, por entendimiento y cómo lo conoce, cómo lo entiende estando con ellos. Entonces, una de las cosas que yo siempre he criticado ¡wow! ¡Qué trueno! Sí. El señor Siempre he está criticado, molesto. sí, siempre he criticado y me enoja cuando pasa, es que en un programa de jóvenes está el programa andando y o sea, se está dando el momento en el que están todos conversando y los líderes están en el programa de la generación Z, los líderes están parqueando entre ellos, en vez de estar parqueando con los jóvenes. Entonces, Esa es una queja que Rachel me ha dado. exacto. Ay, a la vida. Y Me dice que a mí no me gusta cuando a mí me tratan como una niña, como una adolescente. exacto, como que Yo quiero espérate. que ellos parquen conmigo. Ok, vamos a empezar el programa, play, y ahí estoy contigo, pero cuando hay esos break y eso en el programa, ahí yo no quiero parcar contigo, entonces eso le demuestra a ellos, tú no tienes interés realmente en mí. Y yo siempre soy muy dura en ese sentido, o sea, yo llega una persona, una peladita nueva, alguien al programa y yo me siento ahí, oye, ¿cómo estás? Que no sé qué, tratando de sacar conversación y si es súper tímida, yo prefiero que esa niña se vaya de esa iglesia pensando que yo soy una loca intensa. Créeme que se va a ir pensando. Seguro se fue así, muchos se han ido así, pero yo prefiero que ella piense que yo soy una loca intensa, pero que ella nunca tenga como excusa que ella vino a mi iglesia y no le prestamos atención. Jamás. Entonces, para mí eso es muy importante y yo creo que esa es una de las razones por la cual el ministerio de los jóvenes de la generación Z es muy débil. Esa es la primera. Puedo darte muchas más, pero para mí una de las primeras que tengo en mi lista es esa. Bueno, sí pueden haber muchas más. Hace un tiempo a mí me invitaron a una reunión de jóvenes que era prácticamente idéntica a Willy me contó. a la reunión del culto dominical. ¿Ok? Exceptuando por el tiempo de los juegos, era idéntica. Yo no tengo la edad de ellos y yo me quería cortar las venas con una cucharita y no encontraba. Y Willy no me dejaba irme, pero bueno. Willy dice que
Y Willy no me dejaba ir. Te quedas. Sí, se puso ahí, me hizo de barricada. Yo creo que me tacleaba si yo salía. ¿Usted sabe por qué yo me río? Porque cuando nosotros teníamos reuniones, Arlene dije, tengo que ir a buscar a Ariel, y nos abandonaba en las reuniones. Sí, claro. Entonces, ¿qué pasa? Que esto hace, o sea, estamos hablando de una reunión de jóvenes que era idéntica a lo que pasa un culto dominical, y no estoy hablando del culto dominical de la iglesia de ustedes, estoy hablando de un culto dominical común, Cualquier iglesia. de una liturgia Ajá, de común. una iglesia X. Ajá. Entonces, esto hace que los jóvenes tengan otra reunión de domingo, solo que un día hay un horario diferente y capaz que con ropa diferente. Más nada. ¿Va? Entonces, dejemos de hacer programas para tener más actividades en la iglesia y aprendamos a relacionarnos correctamente con la generación creciente. ¿Qué sucede? Tenemos montones de programas, el de los preadolescentes, el del adolescente, y no le estoy dando palo a palabra de vida por los programas, sino que, o sea, estoy hablando de las iglesias en general, las iglesias en general. Tenemos el de los hombres, las mujeres, el de los casados, el de los ancianos, Matrimonio. sí, ya dije los matrimonios, el de los niños, y así vamos, montones de programas, pero solo son nuestras personas, o sea, solo nos involucramos en la vida de ellos en el programa. Se acabó el programa y no sabemos esa persona en todo lo que restó de la semana. ¿Ves? Entonces, tú no puedes impactar una vida correctamente si solamente tú estás para esa persona en un programa. Si esa persona solo te conoce en este contexto. Mira, nosotros hay muchas personas que nos conocen solo en este contexto, por una pantalla, ¿viste? Podcast. En YouTube. Hay algunos que sí nos conocen en persona, y cuando nos han conocido en persona no somos inalcanzables, estamos por cualquier lado. No muerdo. Nos dicen que escuchan el podcast. Ni grita tanto. Y hoy día nos dimos cuenta que hemos llegado a más personas de las que nosotras podíamos imaginar. Nosotros somos personas comunes y corrientes, y así como somos aquí en la mesa, somos afuera. Entonces, mi esposo y yo liderábamos una iglesia hasta hace poco, ¿ves? Y realmente nuestros jóvenes conocían de nosotros lo que somos. O sea, lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a tener líderes y pastores Inmaculados. y que están endiosados, Sí. están ahí arriba de un púlpito. O sea, nosotros somos seres humanos y nos equivocamos también, ¿ves? Pero también podemos ser parte de tu vida, involucrarnos y también, o sea, juntos poder crecer y aprender, porque nosotros también tenemos mucho que aprender. Entonces yo creo que contextualizar es eso, estar aquí en este tiempo, el aquí y el ahora, y no solo es entregarle a ellos lo que creemos que ellos necesitan, sino es ser parte de lo que ellos necesitan realmente, y es difícil. Hace como 2 semanas vino una chica a casa a visitarme a las 12 de la noche, porque necesitaba hablar conmigo, y me había escrito como a las 6, y yo no podía verle a las 6, me dijo, cuando estés en tu casa me escribes y si puedo ir a visitarte. Ella lo va a escuchar y va a saber que estoy hablando de ella. Pero realmente yo sentí que ella necesitaba conversar conmigo. Y creo que se fue como a las 2:30 de la mañana. Al día siguiente tenía que ir a su iglesia. Y estuvo en su iglesia. Pero realmente yo creo que ese tiempo que yo pasé conversando con ella era un tiempo muy bueno. Hace muchos meses no le estoy diciendo que reciban gente a las 12 de la noche a su casa. Eso no pasa toda la semana, ni pasa todo el tiempo. Y todos los días. Pero a veces necesitas hacerlo. Sí. Porque yo lo necesitaba y ella también. Entonces, yo lo necesitaba porque me interesa su vida, ¿ves? Y ella lo necesitaba porque pasa por una situación muy difícil. Entonces, a veces creemos que, o sea, que esos no son horarios prudentes para hacerlo, pero eso era el horario que ella podía. Y era el horario que yo podía, y bueno, está bien, es un horario válido. O sea, yo creo que tenemos que llenar esa necesidad en el contexto que sea, ¿ves? Así sea parquear y hacer boberías, ¿viste? Así sea que se sientan identificados contigo con el peinado, con la ropa, cómo hablas, ¿viste? Con lo que sea. Porque a veces capaz que por un rol que tienes dentro del ministerio, ¿ves? Eso hace una brecha entre tú y el chico o la persona que deseamos influenciar, pues. Entonces, aquí no es un tema de edad, como dijo Celia, ni que tú seas Y, Z, Silent y todo lo que quieras. Es que es un tema de que tú decidas que estás en ese contexto. Y esto no es solo para pastores y líderes, porque aquí nosotras no venimos a darle palo a ningún pastor ni a ningún líder. Esto es para cualquier cristiano que quiere hacer la diferencia y que quiere ser parte de alcanzar a la generación que está creciendo.
Yo no sé si alguna quiere decir algo más. No sé, se me vino a la mente Pablo diciendo, a todos me he hecho de todos para ganar algunos. Y la verdad, eso lo ponemos en el contexto de que, ay, me he hecho judío, me he hecho gentil, me he hecho, o sea, lo ponemos en ese contexto, pero si lo queremos traer, un poco sacando ahí el versículo para lo que estamos hablando, yo creo que seguramente la forma no sé, como Pablo le enseñó a, a un adulto como, no sé, con el quien hacías tiendas, Silas, sus conversaciones seguramente eran muy diferentes a sus conversaciones con Timoteo. No sé, seguramente era mucho más paternal. Y esa es otra cosa que también les hace mucha falta a esta generación. Esta generación carece de afecto fraternal. Entonces, por eso es que no, yo estoy viendo, yo sigo mucho las redes sociales de iglesias en Estados Unidos, iglesias que tienen programas de jóvenes que llegan cada miércoles, porque sus programas son miércoles, cada miércoles llegan dizque 300 jóvenes. Y yo me pongo a ver, dizque, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? O sea, y todo su Les da programa... comida. Sí, o sea, obviamente La comida es la importante. comida es importante. Está una buena pizza, caliente, buca soda y, o sea, y un tiempo lindo de alabanza. Ay, es que me voy a extender mucho, pero acondicionar el lugar para la alabanza. No te estoy hablando de jugar Todavía con las te puedes emociones, no estoy hablando de hablar con las emociones y todo eso, pero hay muchas cosas que uno puede utilizar para, no sé si decir la palabra correcta, manipular, pero para encaminar, creo que esa es la palabra correcta, la mente y el corazón de las personas a eso. Y una de las cosas que más hacen esta gente es valoran mucho los grupos pequeños. O sea, es como que este es tu grupo pequeño y ese es tu grupo pequeño forever. Y ellos tienen dizque videos de cómo se lleva un grupo pequeño y te dicen, o sea, en el grupo pequeño empieza hablando, hey, ¿cómo te fue en tu semana? Hey, ¿cómo está tu familia? Y si te dan un motivo de oración, ora por eso en la semana. Y cuando llega el sábado, lo primero, el miércoles siguiente, pregúntales que, hey, ¿cómo está esto? ¿Todo está bien? Y la persona se va a quedar como, y todas esas cosas hacen que esta generación se sienta como, ¡ah! Le importo. Y eso es lo que ellos están viviendo. Están viviendo en medio de un mundo de sus padres que no les importan ellos. Cada generación ha crecido con un latente deseo de superación y de deseos ambiciosos y economía y todo esto. Entonces, estos muchachos vienen creciendo con unos padres que valoran mucho más el dinero que las relaciones. Entonces, si llegan a la iglesia y consiguen lo que lo que no le dan sus papás en casa, créeme que ahí se van a quedar. Yo tengo algo que añadir. Y es que aquí sí tengo que reconocer cómo yo he visto en mi vida mucho cambio en el alcance que he tenido con los jóvenes desde cuando yo estaba casada y ahora. ¿Por qué? Porque antes yo estaba tan sumida en mi vida, en mis ocupaciones y en todo lo que supuestamente yo tenía que hacer, que en realidad yo no me tomaba el tiempo para relacionarme con jóvenes nuevos. Lo cierto es que yo tenía amistades que yo te puedo decir y que hoy en día son todavía mis amistades de las más cercanas. Podría mencionar entre Celia y Luisa, por ejemplo, que eran las chicas con las que de repente yo más hablaba en ese momento. Y ¿qué pasó? O sea, la vida, Dios trabaja de unas maneras que a veces no entendemos, pero, o sea, Luisa se fue para Argentina, Celia ahora está mucho más ocupada, ahora yo tengo mucho más tiempo y en medio de esto tuve la oportunidad de entablar relaciones con otras personas que antes no había hecho y muy sanamente. Y yo me he dado cuenta que de esta manera he podido llegar a la vida de Y un son montón pelos de más jóvenes. chicos. Ajá. Son pelados más chicos, casi todos sí, en verdad, sí. Ujú. Están como entre 5 años menor que yo Ujú, en ujú. adelante, Ay, pues. sugar. No sabes. Oye, no, y lo cierto es que he llegado a tener relaciones con estos chicos como nunca lo había tenido antes, porque antes yo era mucho de relacionarme con personas mayores que yo, porque buscaba ejemplo y todo esto, quizás ellos me guiaron de esta manera y yo no había llegado a aplicarlo en mi vida y yo me quedaba con esas amistades, y ahora
que en verdad la vida me ha obligado, o sea, Dios me ha obligado y me dice, ¿sabes qué? Si tú quieres no estar sola, tienes que hacer amistades. Y me esforcé y me di cuenta y descubrí personas hermosas, descubrí oportunidades de hacer amistad muy sanamente, pero también de alcanzar a esas personas. Y ahora chicos que antes de repente yo en mi vida me hubiera sentado a hablar, de repente hablo con ellos y paso tiempo, me piden consejos, me escuchan y yo puedo escucharlos a ellos, yo aprendo de ellos, ellos aprenden de mí, es muy hermoso y ahorita que bueno, pues que gracias a Dios estoy colaborando en un ministerio de jóvenes adultos, siento que esto ha sido clave para poder de repente alcanzarlos de una manera incluso mucho más profunda, así que debo decir que lo he comprobado y he comprobado que yo estaba equivocada y que haber hecho este cambio que no fue a propósito me sirvió para abrir los ojos en muchos aspectos de esa manera. Bueno, yo creo que, ya cerrando y concluyendo, yo creo que debemos desculturizar la idea de que solo se hace ministerio cuando es en la iglesia, en la reunión de domingo, el sermón del culto, que solo la palabra de Dios viene cuando la predica en el culto el domingo el pastor, o si es en el horario de los programas de la iglesia. Si no es en esos horarios, no es una reunión. Yo creo que hoy tenemos muchas formas y muchos spots diversos para poder relacionarnos y abrir diálogos y empatizar con la gente. Y quizás lo que la iglesia post a la pandemia debe recordar es que Jesús no dependió de sermones. Aunque hablemos del Sermón del Monte, es una X en la historia, porque ni de la alabanza, ni un ambiente controlado, como nosotros estamos acostumbrados. Eso es pasado. Y nuestro mejor recurso hoy día es lo que está en el futuro, pues. Entonces tenemos que pensar con una mente más amplia de que, o sea, el ministerio no está ahí solamente en la iglesia, ¿ves? Y de la forma que nos relacionamos con las personas es como impactamos sus vidas, ¿ves? Y podemos hacer un impacto inclusive hasta a través de redes sociales. O sea, hoy día la gente a través de las redes sociales quiere conocer tu vida, ¿ves? La gente mira historias para saber lo que tú haces en el día a día. ¿Ve? Pero si tú le vendes una mentira, pues ese es tú con Dios, hablando si eres cristiano, ¿no? O sea, pero si tú quieres venderle que puedes llevar una vida que agrade a Dios y estar bien y ser feliz, entonces hazlo y sé de influencia, o sea, y sé de bendición, inclusive con tus redes sociales o con lo que haces. O sea, nosotras con esto que hacemos ahorita estamos tratando de tener un alcance mayor y ser de influencia a muchas otras personas que capaz por allí no vamos a ver cara a cara. O capaz nos lo vamos a topar en la calle algún día y va a decir, yo te veo tu podcast, ¿no? Entonces, podemos ser de bendición y podemos influenciar las vidas de otras personas de una forma diferente. Así que creo que tenemos que salir del cajón y tratar de alcanzar a las nuevas generaciones de la forma en que ellos reciben y cómo interactúan hoy, pues. Así que bueno, llegó al final nuestro episodio del día de hoy, el episodio número 4. Tiempo récord. Tiempo récord, sí, está cronometrado, 37 minutos, por ahí vamos. Así que, bueno. Nos está juzgando. Nos está jugando. Gracias por estar con nosotros cada 15 días. ¿Cómo que se llama la? Pamela, cada 15 días, Pamela. No podemos toda la semana. De a milagro estamos pudiendo cada 15 días. Pero hacemos esto porque nos gusta. Oigan, si quieren que les mandemos saludos, avisen. Sí, Pamela no los pidió, pero se lo damos porque es tan linda, Pamela, hasta chitré. Gracias a toda esa gente que nos comenta y nos dicen cuánto les gustó nuestro podcast. Son muy lindos. Así que recuerden, estamos en una previa media hora antes de cada episodio de estreno, así que este lunes, el próximo lunes que se estrene, se tiene el pre-live, no es un pre-live. Es un live. Es un live previo. Pero es una previa. Pre-podcast. Pre-podcast. Bueno, lo que sea. Estamos en Instagram. Eso mismo. Un frijol. Tenemos un frijol. Un frijol. Tu casa sabrá. Tenemos un frijol 30 minutos antes por Instagram y después nos vamos al estreno en YouTube, pero nosotras seguimos ahí en vivo en el chat comentando todo el programa. Así que súmense. YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todo lo que termine en podcast. Y todas esas. Sigan nuestras redes sociales que aparecen aquí en pantalla también. Y nos vemos en otro episodio. Chao. Bye bye.